cosas que hizo, que se dice que hizo la Reforma, fue devolverle la soberanía a Dios. Devolverle, es una manera de decirlo, ¿verdad? Por supuesto que nadie le puede quitar la soberanía de Dios, nadie le puede quitar el señorío a Dios. Es una manera de decirlo, que la religión universal le quitó a Dios esa soberanía, ¿verdad? Ese señorío. Ellos deciden lo que Dios hace con las personas. Ellos decidían, ellos le daban órdenes a Dios, y así hay muchas iglesias hoy en día que le han quitado la soberanía a Dios, le han quitado el señorío a Dios. Ellos deciden, ellos obligan a Él a que haga milagros, ¿verdad? Ellos obligan a Dios que se acomode al sistema, al modo de ellos, al negocio de ellos, porque la mayoría son negocios. Pero ese no es el Dios que enseña la Biblia. Ese no es el Dios que enseña la Biblia. El Dios que enseña la Biblia es este que dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que Él quiere. El decreto de Dios, ¿verdad? Él decide lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Porque Él es rey, porque Él es soberano. Yo creo que esta es una de las doctrinas más importantes que nosotros debemos de estar bien familiarizados con ello. Por supuesto, todos los atributos, pero esta doctrina nos conforta en los momentos difíciles, cuando las cosas no son como quisiéramos que fueran, pero Él en su soberanía o en su señorío, Él sigue reinando, Él sigue gobernando, más nada sale de su control. Así es que la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de supremacía, como el ejercicio de su supremacía. Así que Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como a Él le agrada, como a Él le agrada. No como nosotros ni el hombre más justo. Por ejemplo, en ocasiones el Señor mismo habla de Job, ¿verdad? Hombre temeroso de Dios. Moisés, y así Noé, un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios, pero aún ni ellos pueden hacer o obligar a Dios que hiciera lo que Él no quería hacer. Por ejemplo, Moisés, seguramente Moisés siempre estuvo ilusionado que iba a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Porque él era el que dirigió, el que sacó, el que Dios escogió para sacar al pueblo de Egipto. Pero a última hora vemos que Dios le dice: no, tú no entrarás a la tierra prometida, solo te permitiré verla nada más. En el monte Nebo la puedes apreciar, lo subí al monte para que la veas, pero tú no entrarás a esa tierra. ¿Y qué podía hacer Moisés? Nada. Dios es Dios, y en lugar de él lo sustituyó o puso a Josué, que él fuera el que introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Porque Él es Dios y Él puede hacer lo que quiere en el ejército del cielo, decía Nabucodonosor, y en la tierra y en las naciones son como nada delante de Él. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento firme en nuestra mente, eso nos debe de ayudar, pues obviamente, a buscar más de Él, a sujetarnos más a Él, y a confiar más en Él. Así es que nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara explícitamente, no implícitamente, explícitamente. Daniel 4:35, siempre me llama la atención. Dice el pastor Sujel Michelén que muchos de Nabucodonosor tenía mejor teología que muchos cristianos de hoy en día, o por lo menos de lo que se dice ser cristiano, ¿verdad? Porque él reconoció, o al menos en ese momento, el señorío de Dios, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Daniel 4:35
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y le diga, ¿qué haces? No hay quien le diga, no hay quien detenga su mano. Ni los reyes más grandes, que o se hacían llamar rey de reyes, ellos se hacían llamar rey de reyes, y ellos estaban puestos, ¿verdad? Le dijo el Señor a Pilatos, ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te fuera dada del cielo, ¿verdad? Entonces todo viene del cielo, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando lleguemos al atributo de la inmutabilidad de Dios, vamos a encontrarnos con ese texto. Él no cambia, Él es el mismo, Él es el mismo. Así es que nosotros vamos cambiando según quizás somos muy influenciados por las culturas y cosas así, y vamos cambiando, pero Dios no cambia, Él es el mismo siempre. Así que la soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en su trono del universo dirigiendo y actuando en todas las cosas, y en el Antiguo Testamento vemos en Efesios 1:11, que Él hace según el consejo de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace en tiempo presente. Hay una doctrina, o hay mucha gente que enseña que es en el milenio, esos serían los premilenialistas, que es en el milenio que entonces Él va a reinar. Hasta entonces Él va a reinar. Ahora el Señor Jesucristo sí está sentado a la diestra del Padre, pero aparentemente dejando que los hombres hagan todo lo que quieran en estos momentos, y Él ahorita no está reinando. Él va a reinar en el milenio, entonces sí va a reinar, va a ser su voluntad. Pero eso es falso. Él es Rey de Reyes. Aún las cosas que nosotros no entendemos por qué Él permite que sucedan, Él sabe por qué permite que sucedan. Nosotros no sabemos, no entendemos, pero Él está reinando. Dice, es necesario que Él reine, en el libro de los Hechos, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, citando a los salmos. Entonces Él reina. Entonces nada hay que cambie. No hay quien arrebate el reinado de Cristo o le pueda dar golpe de estado. Imposible, ni la misma muerte lo pudo detener, y Él no necesita permiso del ser humano para reinar. Así que cuando Él vino a la tierra, claro que esto creó confusión en mucha gente, porque Él vino a la tierra como hombre, como ser humano, y se limitó a esos atributos. Tuvo hambre, se cansó, tuvo necesidad de descansar, de dormir como humano, pero como Dios es imposible que Él pudiera, ¿verdad?, ser sujeto por esas situaciones. Sin embargo, cuando él se dejó arrestar, lo arrestaron, se mofaron de Él, lo escupieron, se burlaron, porque Él se hizo débil, como hombre se hizo débil, y para permitir que todo eso sucediera, para que el sacrificio fuera perfecto. Como humano, Él tenía que ser, Él como Dios tendría que ser humano para que ese sacrificio, o para redimir o para comprar los humanos que habíamos caído en la condenación eterna, para comprarlo.
Cita aquí A.W. Pink a Carlos Spurgeon. Con gran razón decía el predicador bautista del siglo pasado, Carlos Spurgeon, en un sermón sobre Mateo 20:15, que no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas. Creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Para ellos no debería haber nada por lo que luchar más solemnemente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en el mismo, Él está en los cielos, dice el Salmo, y todo lo que Él quiso ha hecho. Y no solo eso, todo lo que Él quiera hará también. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por las personas mundanas, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real doctrina de la soberanía del Dios infinito. La gente impía no quiere saber que hay un Dios soberano, que hay un Dios que reina en el universo, que Él manda, que Él determina qué se hace y qué no se hace. Entonces, por lo tanto, ellos se creen más inteligentes que Dios. Ellos cuestionan, realmente el problema de ellos no es la existencia de Dios, el problema de ellos dicen que no creen en la existencia de Dios, pero en realidad lo que ellos critican es el carácter de Dios. El carácter de Dios, porque dicen, o por qué Dios permite los homicidios o las guerras y la pobreza, y ellos hacen esas preguntas, y con esos argumentos ellos quieren decir que Él no existe o que no está reinando. Pero se equivocan porque con nuestra mente finita no podemos conocer lo infinito de Dios, o el carácter de Dios. Así que dice el comentarista que los hombres permitirán que Dios esté en todas partes menos en su trono. Ellos permitirán que Dios esté en todas partes, como decíamos la otra vez, o también decía un predicador, que ellos no tienen problema con el niño, ¿verdad? Que esté debajo del árbol o en un pesebre, ¿verdad? En Navidad. Pero eso no es problema para ellos. Se emborrachan, hacen todo lo que quieren delante de él, ponen con el muñequito y no tienen ningún problema con eso. Pero el problema es cuando a través de las escrituras se les llama al arrepentimiento, a cambiar de vida totalmente. Ahí es donde está el problema, porque por naturaleza el hombre quiere ser independiente y hacer lo que quiera, vivir para él, y no es así. Así que dice el comentarista que le permitirán tomar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Vemos, y como mencionábamos el viernes, o sea, desde su primer mensaje en público querían matar a Jesús inmediatamente. ¿Por qué? Porque les confrontó con su pecado, les dijo que eran esclavos del pecado y Él había venido a libertar a los cautivos. Entonces ellos no querían que Dios les desenmascarara su hipocresía. Entonces dice así: pero nosotros proclamamos un Dios entronizado y su decreto y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que a Él le pertenece y disponer de sus criaturas como Él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos
a lo que le decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono. Pero es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar. Es en Dios, en su trono, en quien confiamos. En quien confiamos. Entonces, lamentablemente, en muchas de las iglesias no se habla de ese Dios de la Biblia, sino que se habla de un Dios que simplemente quiere favorecernos, simplemente quiere favorecerles a ellos, ayudarles a realizar sus sueños y todo lo que tenga que ver con el elemento humano. Esas iglesias están enfocadas en el ser humano, en el yo, y Dios es un sirviente nada más. Ese Dios es un sirviente nada más, ¿verdad? O como una lámpara de Aladino, o como el, no sé, el sabio, el no sé qué se llama de Aladino, es el que concede los deseos, el que concede los deseos, pero no es tal cosa así, no existe tal cosa. Él va a hacer su voluntad siempre, no la nuestra. Por eso el Señor Jesucristo, cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, dijo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, como en la tierra, como en el cielo. Hágase tu voluntad. Y lo único que él dijo que deberíamos de pedir ahí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro, que tengamos el pan nuestro de cada día, todo lo demás vendrá por añadiduras, ¿verdad? Entonces, pero el resto de la gente que no tiene la confianza en Dios, el vivir el día a día es buscar el dinero, o sea, confiar en el dinero, porque de eso depende su futuro, pero no es así. Entonces, ahora, yo no estoy diciendo, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis acá, yo no estoy diciendo que el dinero no es importante, como mucha gente, ¿verdad? O en las iglesias están los dos extremos, ¿verdad? Los que solamente van detrás del dinero y del dinero y del dinero, y usando textos bíblicos para hablar del dinero, o sea, o eso es el mal llamado evangelio de la prosperidad. Y por el otro lado están los que creen que el dinero no sirve, no es importante, y se van al extremo, al punto, y eso pasaba en las iglesias en el tiempo de Pablo también. Por eso es que Pablo se encontró en la necesidad de decir que el que no trabaje, que no coma. Entonces es necesario que seamos diligentes en cuanto al dinero, porque el dinero sirve para poder ofrecer agradecimiento a la compañía de servicio de luz, de gas, a la compañía que nos provee la gasolina, y así todo eso, ¿verdad? Es importante, pero el problema es, como digo, la gente que únicamente lo importante para ellos es eso. Hablábamos de que Mateo le costó su profesión, su negocio lucrativo, el seguir al Señor inmediatamente. Así que nosotros tenemos que hacer todos los arreglos que sean necesarios para que, si es posible, estar el día domingo en la iglesia, porque el domingo es el día del Señor. Todos los días son del Señor, pero el domingo es donde lo dedicamos únicamente para la iglesia. A menos que usted sea un cirujano y el día domingo le toque hacer una cirugía para salvarle la vida a una persona, pues entonces, pues supongo que está permitido, y usted puede descansar otro día, ¿verdad? Entonces, de otro modo, tenemos que hacer todos los arreglos para estar aquí. Así es que, o quizás si es policía, o si es alguien que trabaja en una profesión, o en un trabajo, ¿cómo se llama?, indispensable, que tiene que ser así, porque hay trabajos así, y alguien lo tiene que hacer. Entonces yo creo que en ese sentido es permitido, pero de otro modo podemos hacer los arreglos para estar en la iglesia. Así que si tal es la autoridad revelada en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, sin rival en majestad, sin límite en poder, sin nada fuera de sí mismo que la pueda afectar. En el Salmo 135, versículo 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Qué maravilloso versículo. Yo creo que ese tenemos que tenerlo en un canvas, en la casa, en algún lugar, así en un cuadro, porque es maravilloso ese versículo, ¿verdad? Tenemos que tener en nuestra mente eso.
Todo lo que Jehová quiere, lo hace, sin pedirle permiso a nadie. Eso es explícito, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En dónde Él hace todo lo que Él quiere? En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos, o sea, hasta donde nosotros no podemos ver ni alcanzar ni nuestra imaginación. Él hace todo lo que quiere. Dice que Él llama a todas las estrellas por su nombre. Él conoce todas las estrellas, conoce cuántos cabellos hay en nuestra cabeza y ninguno de ellos cae a tierra sin su voluntad. Entonces, ese es el Dios que nosotros, o que la Biblia enseña, o el que nosotros debemos de conocer, o el que debemos de estar apasionados cada vez por conocer. Yo le digo una cosa, que cada vez que yo tengo que predicar, yo no me siento capacitado, porque digo, es un Dios tan grande que para hablar de Él uno tiene que tener mucho cuidado y me preocupa. Es como algún tiempo yo trabajé en los medios de comunicación y las personas cuando van a entrevistar a alguien pues tienen que hacer una investigación de esa persona para conocer de esa persona, qué es lo que se dedica, qué es lo que hace y hacerle las preguntas correctas a esa persona. Entonces, y yo me pongo en ese momento y me quedo, yo en realidad, a pesar de que tenemos tanto tiempo de estar en la iglesia o quizás ya de estar predicando, pero me siento que no sé nada o no sé mucho, o no sé poco o quizás nada. O sea, porque hay tanto que saber de Dios. Entonces, y una de las cosas que le pido a Dios, y usted ore por mí también, es no decir algo que yo no deba de decir aquí, aunque quizás es imposible, ¿verdad? Porque es tan grande, es tan sublime, es tan poderoso, es tan santo, que es difícil poder uno predicar y dar un mensaje certero y decir sin equivocarse, porque somos humanos. O sea, es una gran tarea, es una gran tarea estar haciendo, pero bueno, pero Dios nos ha llamado y estamos aquí aún corriendo el riesgo de que nos equivoquemos, ¿verdad? Entonces, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, hay una discusión entre eso que acabamos de decir, que dónde termina la responsabilidad humana, dónde termina la soberanía de Dios y comienza la responsabilidad humana. Aparentemente hay una línea muy delgada en eso, pero en realidad, como lo enseña A.W. Pink, no es tan complicado. Siempre la responsabilidad humana está determinada por la soberanía de Dios. Entonces siempre la responsabilidad humana está determinada por la soberanía de Dios. En el Salmo 115, versículo 3, leemos: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. O sea, lo más ridículo es tratar de comparar a Dios con un ídolo, con un pedazo de madera, con un pedazo de piedra. Es ridículo, 1000 veces ridículo, es imposible. Eso no es Dios por naturaleza, esos dioses no son dioses. O pedirle al universo que lo guarde, que lo guíe. Hay gente, de verdad, hablando tonterías y que se declaran en armonía con el universo para que tener éxito y alcanzar todas sus metas. Entonces no, es con el Dios creador del universo que hay que ponernos en armonía, hay que ponernos de acuerdo, hay que arrepentirnos delante de Él. No con la creación, sino con el creador, y a través y por medio de la creación podemos glorificar su nombre, exaltar su nombre y llevar a cabo sus planes. Entonces, vamos a ver entonces. En su soberanía escogió colocar a cada una de sus criaturas en la condición que pareció bien a sus ojos. Él en su soberanía decidió colocar a las criaturas en la posición que a él bien le parece. Por ejemplo, hablando de John MacArthur, por cierto, sigamos orando por él. Ha estado bastante malo de salud, pero ya está recuperándose. Algunas obstrucciones en las arterias, pero ya se está recuperando. No está predicando por el momento hasta que se recupere
Bien, entonces una niña le pregunta en una sesión de preguntas a John MacArthur que por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran. Y él dice, wow, esa es una gran pregunta, ¿verdad? Entonces o la niña inocentemente, pues como diciendo, bueno, si Dios sabía que eso iba a pasar, ¿para qué permitió? ¿Para qué dejó? Y bueno, en su soberanía Dios decidió poner a Adán y a Eva en un estado condicional. O sea, les dio la palabra, dio el mandamiento que debían de hacer. Ellos no siguieron las instrucciones y Dios sabía que eso iba a pasar porque Él sabe todas las cosas. Pero a través de eso, Él se iba a glorificar enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, que después de toda la creación, lo más grande que Dios ha hecho es la redención del ser humano, de sus escogidos, porque no de todo el mundo. Es decir, que después de la creación, que es tan inmenso, es tan grande, después de eso lo que ha hecho es la redención. El Hijo de Dios, la tercera persona, o la segunda persona de la Trinidad, venirse, convertirse en ser humano, nacer de una virgen, crecer como un niño, y luego predicar el Evangelio por 3 años y medio, morir en la cruz del Calvario, y luego resucitar al tercer día y ascender al cielo, y estar a la diestra del Padre en su trono, y vendrá por segunda vez. Entonces, Dios creó a ángeles, a algunos los colocó en un estado condicional, a otros les dio una posición inmutable delante de Él. Vamos a ver Primera de Timoteo 5:21, Primera de Timoteo 5:21. Ahorita vamos a explicar qué es la posición, cómo es que Dios puso a algunos ángeles en una posición condicional y a otros incondicional. Primera de Pedro 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Ángeles escogidos. Recuerda que Satanás engañó, se dice la tercera parte de los ángeles. O sea, el mismo Satanás fue creado en una condición, en una posición condicional, y los otros ángeles también, los que él engañó. Pero hay ángeles que fueron creados incondicional, que ellos no pueden pecar. Ellos no pueden pecar. Ellos están al servicio de Dios y ellos no pueden ser tentados. No pueden pecar, no pueden ser tentados. Entonces, Adán y Eva, le plació ponerlos en un estado de condición, de que obedecieran, y no lo hicieron. Pero era para que aún a través de eso Él se iba a glorificar. Veamos en Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad, o sea, de ángeles, arcángeles, de todo. Él es la cabeza. Y esos, como digo, algunos de esos ángeles, Él los creó, esas criaturas las creó, que en un estado santo completamente, que no podían pecar. Segunda de Pedro 2:4 dice que estos ángeles pecaron porque estos ángeles Dios le plació ponerlo en una condición, en una posición condicional. Ellos tenían la facultad de decidir si obedecer o desobedecer, y desobedecieron. Dice 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí Dios se va a glorificar. Entonces, dice el pastor Paul Washer que Dios se va a glorificar en salvar a la gente y darle la vida eterna a algunas personas, y Dios se va a glorificar en condenar o hacerle juicio
a los inconversos, a los impíos. Dice, y saldrán y verán los cadáveres, ¿verdad?, de los que desobedecieron, y se quedarán asombrados de la ira, del castigo, del sufrimiento que esas personas tendrán, que eso mismo también representará la grandeza de Dios, la supremacía de Dios, la santidad de Dios. Se dice que, o sea, como Dios es tan grande, tan infinitamente, que toda desobediencia hacia Él merece castigo infinito, merece juicio infinito. ¿Por qué? Porque ha sido cometido contra un Dios infinito. Bien, con todo Dios proveyó que caerían, y sin embargo los colocó en un estado alterable y condicional. Les permitió caer aunque Él no fuera el autor de su pecado. Dios no es el autor del pecado. Asimismo, Dios en su soberanía colocó a Adán en el jardín del Edén en un estado condicional, o sea, tenían que obedecer. Si lo hubiera deseado, podía haberles colocado en un estado incondicional, en un estado tan firme como el de los ángeles que jamás han pecado, en uno tan seguro e inmutable como el de los santos en Cristo. Si lo hubiera querido, hubiera podido hacer eso, porque Él es Dios, Él es soberano, Él puede hacer lo que quiera. En cambio, escogió colocarles sobre la base de la responsabilidad como criaturas para que se mantuviesen o cayeran según se ajustase o no a su responsabilidad de obedecer a su Creador. Adán era responsable ante Dios porque Dios es ley en sí mismo, por el mandamiento que le había sido dado y la advertencia que le había sido hecha. Esa era una responsabilidad sin menoscabo y puesta a prueba en las condiciones más favorables que necesitaba Adán y Eva. Tenían todo, eran dueños de todo. ¿Qué les faltaba? Nada, ¿verdad? Nada. Pero desobedecieron. Así que Dios colocó a Adán en un estado condicional y de criatura responsable, porque fuera justo que así lo hiciera. Porque fuera justo que así lo hiciera. Esto, como aquí hay un juego de palabras, pero vamos a ver. No, esa es una pregunta. No voy a leerlo nuevamente. Dios no colocó a Adán en un estado condicional y de criatura responsable porque fuera justo que así lo hiciera. No, era justo porque Dios lo hizo. Ni siquiera dio el ser a las criaturas porque eso fuera justo, es decir, porque estuviera obligado a crearlas, sino que era justo porque Él lo hizo así. O sea, Él hace lo que le place y lo que Él hace es justo. Dice, todo lo que Él hizo es bueno. Todo lo que Él hizo es bueno. Él no puede equivocarse. Él no puede equivocarse. Nosotros hacemos cosas, a veces arreglamos cosas y no nos salen como pensábamos que iba a salir, y eso es normal. Pero Dios conoce todas las cosas de antemano, y Él provee todo como quiere que suceda. Dios es soberano, su voluntad es suprema. Dios, lejos de estar bajo una ley, es ley en sí mismo. Así es que cualquier cosa que Él haga es justa. Cualquier cosa que Él haga es justa. Y hay del rebelde que pone su soberanía en entredicho. Vamos a ver Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor diciendo, nada más un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿Verdad? Yo creo que hay otra versión, pero bueno. Entonces, eso es, o sea, el tiesto
nosotros conocemos los tiestos, el otro día hablábamos de eso, ¿verdad? Un tiesto no habla, un tiesto no lo puede decir, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me quiebras un pedazo de olla, ¿verdad? De barro, de arcilla, no puede hablar, no puede hacer nada. En los capítulos 19, 20 y 24 de Éxodo se nos enseña acerca de las responsabilidades, de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel para que las obedecieran. Y luego en Deuteronomio 30, 19, ahí vemos que le da opciones, pero esas opciones están determinadas con base en la soberanía de Dios. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, aquí les da que ellos decidan. Y, por ejemplo, los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, en otras palabras, creo que podemos decir que nosotros somos responsables, ¿no? En cierto modo, o sea, nosotros somos responsables, podríamos decir, en cosas terrenales, en cosas de esta vida cotidiana. Dios ha puesto responsabilidad en cada uno de nosotros. Donde el libre albedrío no tiene, ¿cómo se dice?, jurisdicción, o no alcanza, es en cuanto a decidir por la salvación. Eso ya es únicamente de Dios, porque se dice una y otra vez: la elección es soberana, incondicional. Entonces el libre albedrío, cuando se hace el llamado a las personas al arrepentimiento, el libre albedrío actúa y dice: no quiero nada con Dios, no quiero nada con Cristo, no quiero estar en la iglesia, no quiero ser evangélico, ¿verdad? Quiero el mundo, quiero la música, quiero todo. Ahí actúa el libre albedrío. Entonces, si fuera por el libre albedrío, si dependiera Dios del libre albedrío, de la decisión de cada uno de nosotros, ninguno de nosotros fuera salvo. Nadie. Pero en ese sentido, es la soberanía de Dios que actúa sobre la responsabilidad humana. Entonces, pero si somos responsables, por ejemplo, somos responsables de manejar a la velocidad que está estipulada por el Estado, por la ciudad, por las carreteras. Somos responsables de muchas cosas, somos responsables de hacer lo que es correcto, y si no lo hacemos, sufrimos las consecuencias. Entonces somos responsables. Dios le había dado aquí las leyes al pueblo de Israel, cómo debían de actuar para poder prolongar sus días sobre esa tierra. Pero estaba en ellos si lo hacían o no lo hacían, y aún así Dios sabía que no lo iban a hacer, y no lo hicieron. Una y otra vez se desviaron. Dios les mandaba, cuando ellos se portaban mal, creaban dioses ídolos, ofrecieron hasta sus propios hijos a los ídolos, igual que las naciones de ese lugar. Y Dios les envió jueces para libertarlos de sus enemigos, porque cuando ellos se desviaban totalmente de Dios, Dios los entregaba a sus enemigos. Dice que ellos, cada quien hacía lo que quería, lo que bien le placía, así. Entonces, cuando no hay un orden, o no hay una instrucciones o una guianza que es a través de la palabra de Dios, cada quien hace lo que le place, y eso termina en caos. Las familias se destruyen, la ciudad se destruye, el país, la nación, el mundo se destruye, si no se está pegado a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos enseña lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, una y otra vez ellos se desviaron, y Dios los entregó a los enemigos y levantó un juez para recuperarlos y enseñarles la palabra. Y otra vez, un tiempo, 40 años, y otra vez volvían a caer, y otra vez volvían a caer, y así sucesivamente. Entonces,
Fue Dios quien en el ejercicio de su soberanía puso a Satanás y a sus ángeles, a Adán y a Israel en sus respectivas posiciones de responsabilidad. De responsabilidad. Pero en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar la responsabilidad de la criatura, la puso en esta posición condicional bajo la responsabilidad que él creyó oportuna. Y en virtud de esta soberanía, él es Dios sobre todos. Él es Dios sobre todos. De este modo, existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de las criaturas. O sea, como digo, siempre ha habido ese debate en donde termina la soberanía de Dios y comienza la responsabilidad humana. Bueno, todo está determinado por Dios. Eso no tiene que ser más complicado. Todo está determinado con Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos para eso, donde termina la soberanía de Dios y comienza la responsabilidad humana. Dios está por encima de todas las criaturas. He aquí donde empieza, vamos a ver. Bueno, ok, perfecto. Sí, esto es muy importante. La pregunta, ¿dónde termina la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad de las criaturas? La soberanía de Dios está por encima de todas las criaturas. He aquí donde empieza la responsabilidad de las criaturas. En la ordenación soberana de su creador. En cuanto a su soberanía, no tiene ni tendrá jamás terminación. Terminación, no tiene límite. La soberanía de Dios no tiene límite. La responsabilidad humana tiene límite, la soberanía de Dios no tiene límite. No podemos poner al ser humano a la misma altura de Dios, imposible. Así es que vamos a probar esto aún que la responsabilidad de las criaturas se basa en la soberanía de Dios. ¿Cuántas cosas están registradas en las escrituras que eran justas porque Dios las mandó y si no lo hubiera sido, si no las hubiera mandado, si no hubiera mandado que eso fuera así, entonces hubiera sido injusticia, pero era justa porque Él lo determinó así. ¿Qué derecho tenía Adán de comer de los árboles del jardín del Edén? ¿Qué derecho tenía? Ninguno. El permiso de su creador. Dios fue el que le dio permiso de hacerlo, sin lo cual hubiese sido un ladrón. Hubiera estado robando, ¿verdad? Le dio la tierra para que la labrara, le dio todos los animales, los puso a su disposición, todo. Él no era un usurpador, Dios lo puso en ese lugar. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel de demandar de los egipcios joyas y vestidos? Éxodo 12:35 dice, ninguno, solo que Jehová lo había autorizado. Ok, Éxodo 12:35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Era una orden. Entonces ellos no tenían derecho de hacer eso, pero como Dios por medio de Moisés les dijo que lo hicieron y eso era justo. Vamos a ver el siguiente, más bien, ¿qué derecho tenía Israel de matar tantos corderos para el sacrificio? Ninguno, pero Dios así lo mandó. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel de matar a todos los cananeos? Ninguno, sino que Dios les había mandado hacerlo. O sea, ese es una de las argumentos que utilizan los impíos para decir que no pueden creer que exista un Dios que se complace en matar a hombres, mujeres y niños por completo, a desaparecer países enteros. En este caso, Dios usó al pueblo de Israel para hacer eso. Bueno, pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué debe hacer y qué no debe de hacer? ¿Verdad? Él es Dios y Él lo puede hacer porque esas ciudades más bien era juicio que estaba trayendo contra Dios, contra
pueblos, porque eran paganos, ofrecían sus hijos a los ídolos, a los dioses que por naturaleza no eran dioses. Entonces Dios estaba trayéndole juicios a ellos y utilizó al pueblo de Israel para hacerlo, que lo pudo haber hecho de otro modo también, porque Dios no es de escasos recursos. Para Él no hay nada, absolutamente nada imposible, pero Él lo hizo. El pueblo de Israel no tenía ningún derecho, sin embargo lo hicieron porque Dios les mandó que lo hicieran. Así es que, ahora, no quiere decir que todos las guerras o todo eso sea justo. ¿Cuál es lo que quiero decir? Sin embargo, si es justo o no es justo, sin embargo, Dios permite efectivamente que eso pase, como en este caso, Él lo designó que fuera así, y algunas veces es permisivamente que Él deja que suceda. Pero aún eso está dentro de su soberanía. Aún eso está dentro de su soberanía. Él no es el autor del pecado. Entonces, podríamos... bueno, sigue diciendo aquí, vamos a ver esto, muy importante, no me lo puedo brincar. Dice, ¿qué derecho tenía el marido de demandar sumisión por parte de su esposa? Ninguno. Si Dios no lo hubiera establecido. ¿Qué derecho tuviera la esposa de recibir amor, atención y cuidados? Ninguno, si Dios no lo hubiera establecido así. Podríamos citar muchos más ejemplos para demostrar que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina. En la soberanía divina. Aquí vamos a ver otros ejemplos de la absoluta soberanía de Dios. Vamos a ver, colocó a sus elegidos en un estado diferente al de Adán o Israel. Los puso en un estado incondicional, en un pacto eterno. Jesucristo fue hecho su cabeza, tomó sobre sí sus responsabilidades y actuó para ellos con justicia perfecta, irrevocable y eterna. O sea, en cuanto a la salvación, es otra cosa. Cristo fue colocado en un estado condicional, ya que fue hecho súbdito a la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4, 4 y 5. Solo que con esta diferencia infinita. Los hombres fracasaron, pero Él no fracasó ni podía hacerlo. Los mandamientos, la ley de Dios que Israel y el hombre normal no puede cumplir, obedecer al 100%, Jesucristo la pudo obedecer, lo pudo hacer y acreditarnos esa obediencia a nosotros, que no lo hicimos. El mediador tuvo que cumplir ciertas condiciones. Vamos a ver. Había de ser hecho en semejanza de carne de pecado. Había de magnificar y honrar la ley. Tenía que llevar todos los pecados del pueblo de Dios en su propio cuerpo sobre el madero. Tenía que hacer expiación completa por ellos. Tenía que sufrir la ira de Dios y morir y ser sepultado, ¿verdad? Por el cumplimiento de todas esas cosas le fue ofrecida una recompensa. Hablando de Jesucristo, y para eso vamos a ver Isaías 53, 10, 12. Isaías 53, 10, 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. O sea, ¿quién hizo eso? Fue Dios que lo hizo, no fueron los romanos, no fueron los líderes religiosos, ¿verdad? Los sacerdotes que hicieron eso. Fue Dios que lo hizo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho,
por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Fíjense que dice a muchos, no dice a todo el mundo, dice a muchos. Entonces, y vamos a ver el siguiente versículo que dice las mismas palabras. Y llevará la iniquidad de ellos, de esos muchos, y llevará la iniquidad de ellos. La desobediencia nuestra fue imputada en él, o él llevó más bien el castigo de nuestra desobediencia fue imputado en él, y la obediencia de él fue imputada en nosotros. 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Hago énfasis en este versículo, o en esto de mucho, aunque no es el tema, porque están los que creen en la doctrina o la redención universal. En la redención universal, pero no. El Señor dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces, una y otra vez lo enseña. Ahora, alguien podría preguntar, ¿y por qué es así? Bueno, porque a Él le plació hacerlo así. A Él le plació hacerlo así. Entonces, hablando de su soberanía, Él hace con quien quiere, ¿verdad? Él hace lo que quiere en los cielos, en la tierra, en el mar, en los abismos y en el ejército del cielo como Él quiere. ¿Y quién le puede decir qué haces? Sí, hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero eso no quiere decir que somos nosotros quienes para decirle a Dios cómo debe de reordenar todas las cosas, ¿no? Como mucha gente cree que sí lo puede hacer. Bienvenidos al mundo real. Somos pasajeros en este mundo. Nosotros no decidimos cómo se hacen las cosas aquí. Es Dios que decide cómo se hacen las cosas. Él es que pone sus reglas. Entonces vamos a ir terminando. Él hizo, vamos a ver Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Imagínese usted, perfectos. Eso solamente Él lo pudo hacer por medio de su propio sacrificio. No era porque éramos perfectos. Él los hizo perfectos para su gloria. Para su gloria. Algunos de los ángeles, Adán e Israel, fueron colocados en una posición condicional en la que la bendición dependía de su obediencia y fidelidad de Dios. Pero enmarcado en contraste con estos a la manada pequeña, sus escogidos, Lucas 12:32, no temáis manada pequeña. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, ¿verdad? Porque Él con una sola ofrenda hizo perfectos a esa manada pequeña. A Él le ha placido, o sea, ahí vemos que eso ya es soberanía pura de Dios, no lo merecíamos. No lo merecíamos, absolutamente no. Segunda de Timoteo, o sea, a esta manada pequeña le ha sido dada una posición incondicional e inmutable en el pacto de Dios, en sus consejos y en sus hijos. Su bendición depende de lo que Cristo hizo por ellos y no de lo que ellos han hecho por esa bendición o por esa eternidad. Segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos y aparta sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Primero, la soberanía de Dios. Dios conoce a los que son suyos. Son suyos, eso no está en discusión.
pero la responsabilidad, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, demuéstrelo, ¿verdad? Si esa persona ha sido nacida de nuevo, compórtese como tal. Si es cristiano, compórtese como tal. Eclesiastés 3:14. El fundamento sobre el cual descansan los elegidos de Dios es perfecto, para nada puede serle añadido ni dado, ni nada puede serle quitado. Dice, he aquí, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Teman los hombres. Otro de los versículos o de los atributos que va a ser de gran bendición, bueno, por supuesto todos, pero la inmutabilidad de Dios, un Dios que no cambia, ¿verdad? Que no se vende, que no es sobornado por nadie, ¿verdad? Así es que vamos a terminar ya con esto. Y aquí pues el más alto y grande exponente de la absoluta soberanía de Dios. Pablo dice en Romanos, el último texto, 9:18, Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, según su soberanía, según su bendita, soberana voluntad. Así que vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos las gracias por la bendición, por el milagro, Dios mío, que has hecho para con cada uno de nosotros en concedernos el nuevo nacimiento. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios mío, porque siempre vienes hablando a cada uno de nosotros. Vienes, Dios mío, trabajando con cada uno de nosotros de manera que sigamos creciendo en tu conocimiento. Para ti, Dios mío, no hay nada imposible. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Dios mío, que podamos seguir siendo luz en medio de las tinieblas, como a ti te ha placido. Ayúdanos, Dios mío, a hacer luz para aquellos que todavía están en tinieblas. Permite, Dios mío, que podamos nosotros ser ejemplos de aquellas personas que hemos nacido de nuevo. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén y amén. Solo quiero el próximo viernes vamos a estar leyendo un evento